resucitó. Ese es el título del mensaje de esta mañana. El hecho de que el Hijo de Dios iba a morir y resucitar fue prefigurado en el Antiguo Testamento, es decir, anunciado con anticipación a través de una escena tipológica que la vamos a leer en Génesis 22, versículos 1 en adelante. Génesis 22, 1, se los leo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. La mejor respuesta que podemos darle a Dios cuando Él nos habla, ¿verdad? Heme aquí. Y dijo, verso 2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó. Se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, ojo, que fue al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, que ya era un adolescente. Hoy en día quizás un papá, él llevaría la leña, ¿verdad? O la mamá, para que el niño no ande cargando. Pero Abraham la puso sobre su hijo y esto es parte de la tipología ya. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Inteligente el chico, ¿verdad? Igual que los nuestros. Verso 8, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Respuesta sabia sin mentir. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahí el chico ya se dio cuenta de lo que ya sospechaba se estaba haciendo realidad. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces diciendo desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Un tipo, como recordaremos, es algo o alguien del Antiguo Testamento que está prefigurando una realidad del Nuevo Testamento.
Entonces tenemos el tipo, que es el Antiguo Testamento, y tenemos el antitipo, que es el cumplimiento del tipo. En este caso, Abraham representa al Padre ofreciendo a su hijo a la muerte, que fue lo que hizo Dios, Padre. Tenemos a Isaac, quien representa al Hijo, quien en su misión se ofreció para morir voluntariamente como nuestro sustituto. Simbólicamente, Abraham recibió a su hijo en resurrección, porque él creía que iba a morir y que Dios se lo iba a devolver resucitado, porque había promesas de Dios para Isaac y para sus descendientes. Así que no llegó a morir literalmente, pero digamos que en el corazón de Abraham sí iba a morir, ¿verdad? Entonces lo recibe en resurrección, simbólicamente hablando. Pero esto nos habla de que el Hijo de Dios iba a morir literalmente e iba a resucitar literalmente. En Lucas 24:4 tenemos este anuncio de la realidad de la resurrección de Cristo. Dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, ellas han llegado al sepulcro, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, esta pregunta es incisiva: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Padre, tú eres grandioso, grandes y maravillosas son tus obras, y agradecemos la creación que nos haya dado a nosotros la vida, pero habiéndonos descarriado, agradecemos que quisiste enviar a tu Hijo a morir por nosotros como nuestro sustituto para nuestro perdón y salvación. Y te alabamos y agradecemos porque el tercer día tu Hijo resucitó y luego ascendió al cielo. Señor, esta verdad que te honra, que te glorifica, tiene tremendos beneficios para nosotros. Ayúdanos a considerarlos desde lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Decimos que algunas personas y religiones tienen esta especie de celebración o recordatorio anual. En nuestro caso, gracias a la influencia de las Escrituras y a la influencia de las personas que Dios usa como predicadores, pastores y maestros, y a través de las ordenanzas que encontramos en la palabra, constantemente estamos recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No es algo una vez al año, es constante. Estamos recordando esta verdad gloriosa, preciosa. Así que, hermanos, vamos a considerar algunos aspectos que nos hacen ver la trascendencia de la resurrección de Cristo. En primer lugar, por haber resucitado Cristo, los que creemos en Él hemos sido justificados. Y vamos al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 22. Y ahí leemos: por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
hablando de Abraham. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, gracias a la muerte y resurrección del Señor, usted y yo hemos sido perdonados, justificados, salvados. Lo que vemos aquí es que la resurrección de Cristo lo que hizo fue validar la eficacia de su muerte en la cruz por nosotros. Así que es importante la muerte de Jesús, pero también es importante su resurrección, porque sin resurrección de Cristo no hay salvación para nosotros. Así que esos dos eventos son muy importantes para nosotros. Cuando el Señor hace algo, y esto es bien emocionante considerarlo, los beneficios para nosotros son múltiples. Cristo resucitó por un lado porque era imposible que la muerte lo pudiera retener. Imposible, ¿verdad? Porque Él es la vida y Él muere en su humanidad, y esa es la razón de la encarnación de Cristo, porque Dios, como Dios, no puede morir, es imposible. No podríamos vivir un segundo sin Dios, ¿verdad? Entonces Él se encarna, toma un cuerpo humano, y es en su humanidad que Él muere. Y muere ocupando su lugar y el mío. Él muere como un hombre que lo sustituye a usted y a mí, seres humanos. Es un ser humano dando su vida por toda la humanidad. Sabemos que también es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y ahí tenemos un misterio precioso. Pero era, hermanos, la única manera como usted y yo podíamos ser salvados. Génesis 3, entonces, cuando Dios da el castigo a causa del pecado y habla de las diferentes consecuencias para la tierra y para el ser humano, Dios también pronuncia, por así decirlo, algo que Él mismo va a tener que sufrir a través de su Hijo. Cuando habla de que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente y que la serpiente le iba a herir, ¿verdad?, en el talón. Entonces ahí ya está anunciado que Jesús, descendiente humano de Adán y Eva, pero el Hijo de Dios, va a morir para salvarnos a usted y a mí. Y la resurrección entonces le da validez a esa obra sustitutiva del Señor. En segundo lugar, por haber resucitado Cristo, los que hemos creído en Él, andamos en vida nueva. No es que podemos andar en vida nueva, andamos en vida nueva. Ya es una realidad gracias a la resurrección de Jesús. En Romanos capítulo 6, versículo 3, y estos, hermanos, son aspectos, llamémosle doctrinales, de muchísima importancia, porque la doctrina es vida. Si alguien por ahí dice, no, es que la doctrina es aburrida, no ha entendido. Tendríamos que decirle, como Jesús dijo, ¿verdad?, ciertos líderes religiosos: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. La doctrina no es aburrida, la doctrina es vida, es verdad espiritual, es verdad bíblica que afecta nuestras vidas. Y a veces el hecho de no comprender, de no estar familiarizados con lo que dice la palabra, hermanos, nos hace perder, por así decirlo. Por eso la Escritura dice, sabiendo que, el libro de Romanos insiste mucho en que hay que saber, en que hay que comprender, porque si no, entonces esa como ignorancia nos va a perjudicar. Entonces dice Romanos 6:3,
¿O no sabéis? Aquí está. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, ojo con lo que viene, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, aquí está Jesús, Él resucitó, pero ¿qué implica esto? Así también nosotros andemos en vida nueva. Gracias a la resurrección de Jesús, usted y yo podemos andar en vida nueva. Necesitamos la muerte vicaria de Jesús, pero necesitamos también que Él se levante de los muertos. Y hay otra cosa que nos beneficia también, que la veremos más adelante. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, por así decirlo, hay dos resurrecciones para nosotros. La espiritual ya la experimentamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso es que hablamos de que hemos nacido como nuevas criaturas. Como hijos de Dios hemos experimentado el nuevo nacimiento, hemos resucitado espiritualmente. Pero todavía tenemos cuerpos que se enferman y que mueren, porque nuestros cuerpos están contaminados con el pecado. Pero estos cuerpos están condenados a desaparecer. Y el Señor ya nos prometió cuerpos nuevos, glorificados, sin presencia de pecado. Entonces dice, verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, otra vez, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, lo que usted y yo éramos antes de venir a Cristo, fue crucificado juntamente con Él. Es decir, Dios nos mató en Cristo Jesús. Cuando creímos en el Señor, entonces lo que pasó con Cristo se vuelve nuestra realidad espiritual también. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Yo ya no me tengo que sacrificar. Dios ya lo hizo. Me incluyó en la muerte de su Hijo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque antes de venir a Cristo, usted y yo éramos esclavos del pecado. Por así decirlo, lo único que sabíamos hacer era pecar. Porque en el ser humano, en todo ser humano, opera la ley. Es una ley como la ley de la gravedad, ¿verdad? Que es universal. Esta ley está en todas las personas. La ley del pecado y de la muerte. Y es la ley del pecado y de la muerte porque usted y yo estamos inclinados a pecar. Y la consecuencia del pecado es muerte. Por eso es que todos los seres humanos nos vamos a morir, porque es la consecuencia del pecado. Pero gracias a Dios, ahora en nosotros opera una ley que es superior a la ley del pecado y de la muerte. Así que, hermanos, la muerte de Cristo, por un lado, fue sustitutiva, es decir, Él murió en nuestro lugar. Pero por otro lado, la muerte de Cristo fue inclusiva. Nos incluyó a usted y a mí en su muerte. Por un lado, necesitábamos ser perdonados por Dios, y eso se logró con la sangre de Jesús. Pero por otro lado, necesitábamos ser liberados del poder del pecado. Ahí es donde entra el hecho de que ya fuimos crucificados juntamente con el Señor. Al morir con Cristo y resucitar con Él,
Usted y yo hemos resucitado a una vida nueva. Por eso, la vida del creyente en general ahora tiene que ser diferente. Debe ser diferente. Hermanos, no podemos vivir como vivíamos antes de venir a Cristo. No podemos vivir con los valores y los principios de este mundo, porque como dijo Jesús, no somos ya de este mundo. Pertenecemos a su reino. Nuestros valores son valores espirituales ahora. Estos son los principios que deben regir nuestra vida, los que están establecidos en la palabra de Dios. Usted y yo estamos de paso por este mundo, no de paseo, de paso, porque estamos aquí para cumplir una misión. Que a veces Dios nos da chance de pasear, está bien, ¿verdad? Y lo disfrutamos, pero estamos aquí para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 4. Y ahí encontramos: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, porque el pecado produce muerte, y así estábamos antes de venir a Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y mire lo que dice: y juntamente con Él nos resucitó. Pasado. ¿Por qué? Porque fuimos incluidos en Jesús, en su muerte y en su resurrección, pero también en algo más. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Wow! Hermanos, esto está buenísimo. Muertos porque teníamos que morir, era la única manera de liberarnos del pecado. Resucitados. Ahora andamos en novedad de vida. Ahora estamos al servicio de Cristo. Antes al servicio del pecado, ahora al servicio del Rey de Reyes. Pero cuando Él subió, nosotros también estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es su posición y la mía. ¿Qué nos corresponde, hermanos? Vivir a la altura de lo que somos en Cristo. Vivir a la altura de la posición que tenemos. Por eso es que no se vale andar por este mundo con los valores de este mundo, con las prácticas de este mundo, porque ya no somos de este mundo. Antes lo fuimos, pero ahora estamos con Jesús en los lugares celestiales, anhelando las cosas celestiales, espirituales, eternas, porque esas son las que valen la pena, las cosas de Dios. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Esos son los misterios de los cuales nos habla la Biblia. No se trata de que un misterio como se maneja, ¿verdad?, de manera esotérica, algo que está reservado para revelársele a unos cuantos después de tanto tiempo de estudiar y de ir subiendo niveles. No. Misterio en el sentido de que las cosas no se entendían antes, pero ahora nos han sido reveladas, y tenía que ser así, porque tenían que darse hasta que Jesucristo hiciera su obra de salvación y el Espíritu Santo también descendiera sobre nosotros. Hermanos, qué privilegios los que tenemos usted y yo, por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, que usted y yo vivimos de una manera diferente.
Antes muertos, esclavos, practicando el pecado. Pero el pecado ya no tiene que ser nuestra práctica. El pecado no tiene que ser nuestro hábito. Sí pecamos, sí. Pero es diferente tener el pecado como un hábito. Cuando pecamos, tiene que venir el arrepentimiento y la confesión al Señor. Pero ya vivir en el pecado, hermanos, es regresar a Egipto, al mundo. Es vivir como un esclavo del pecado, como éramos antes. Tristemente, esto pasa con algunos creyentes. No voy a decir en algunas, me voy a atrever a decir quizá en todas las iglesias cristianas. Algunos se han vendido al pecado y están llevando una doble vida. Hay algunos que ya mejor decidieron ya no esconder aquello y optaron por retirarse. Se dice que con la pandemia, mucha gente se fue de las iglesias. Y mi postura es un poco diferente. Yo creo que ya se habían ido espiritualmente. Con la pandemia se fueron físicamente, presencialmente, pero el corazón ya no estaba ahí, solo estaba el carapacho, pero no el corazón. Sin embargo, este es el reto para usted y para mí. Podemos estar aquí, pero solamente en el carapacho, no en el corazón. Si nos hemos vendido al pecado, estamos llevando entonces una doble vida. Pero eso es vivir en un nivel inferior. Eso es ser desagradecidos con Dios. Eso es no buscar la gloria para Dios. Eso es no amar ni temer a Dios. Porque el pecado es como el puño cerrado que desafía a Dios, ¿verdad? Cuando pecamos estamos diciendo, yo lo quiero hacer porque lo quiero hacer, ¿y qué? Wow. Alguien dirá, no, esa no es mi actitud. Yo aquí estoy con mi pecadito, pero eso no es mi actitud. Pero esa es la actitud. Porque nuestro pecado procede del orgullo. Y Dios mira de lejos al altivo. Pero su gracia es para con los humildes. Pero hermanos, aquí está lo emocionante. Es que ya estamos en la posición de andar en vida nueva. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros en la persona maravillosa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da el poder para vivir una vida diferente, una vida nueva, una vida que agrada a Dios. Ese es el plan de Dios para usted y para mí. Que vivamos así, a esa altura espiritual. Porque para eso hemos sido diseñados en Cristo Jesús. Tenemos entonces que abandonar el pecado. Tenemos que venir en arrepentimiento sincero, radical, completo ante Dios, apartarnos del pecado, de lo que ofende a Dios y que nos denigra, porque el pecado denigra, nos rebaja, nos disminuye. Y recordemos una cosa, fueron nuestros pecados que llevaron a Jesús a la cruz. A Jesús no lo retuvieron los clavos en la cruz, sino nuestros pecados. Mis pecados. Un solo pecado que yo hubiera cometido, un solo pecado que usted hubiera cometido. Por ese pecado, bueno, por el primer pecado de Adán y Eva, por ese, ya Jesús estaba ofreciendo dar su vida por la humanidad. Un pecado es grave, es malo, es maldad.
No tenemos que vivir así. Vivamos como Dios quiere. Sí se puede, hermanos. Ya fuimos capacitados por Dios, por la maravillosa persona del Espíritu Santo. Solamente dejémonos gobernar por el Señor. En tercer lugar, por haber resucitado Cristo, los que creemos en Él también resucitaremos para vida eterna. Primera de los Corintios capítulo 15, versículo 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué nos enseña acá? Que por ser descendientes de Adán, todos morimos debido al pecado, porque Adán no pecó solo. Usted y yo estábamos incluidos en Adán cuando él pecó. Dios creó a una raza en un hombre. Ahí estábamos. Entonces, cuando él peca, somos todos nosotros pecando en él. Entonces, por ser descendientes de Adán, por llevar el pecado en nosotros, nosotros también morimos. Pero hay buenas noticias. Primera a los Corintios 15, 22, el siguiente versículo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por ser descendientes de Adán morimos, pero por ser seguidores de Jesucristo vamos a resucitar para vida eterna. Ahora, todos vamos a resucitar, los no creyentes también, pero el no creyente para condenación, pero usted y yo para vida eterna, para disfrutar la gloria del Señor. Y la Escritura nos insiste en que estas deben ser palabras de aliento, palabras de esperanza. Hermanos, vivimos en un mundo que no tiene esperanza. Y cuando uno se pone a meditar un poquito en el asunto, uno dice: qué difícil la tiene una persona que vive sin esperanza. Porque para esa persona todo acaba en este mundo. No hay un más allá. De hecho, algunos creen que no hay vida después de la muerte. Qué triste vivir así, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo. Esa vida es un infierno aquí en la tierra. Entonces, en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Otra vez, no ignoremos. Tenemos que saber, tenemos que comprender acerca de los que duermen, es decir, no los que se duermen en los cultos, ¿verdad? Los que no he visto a nadie, hermano. Si usted estaba durmiendo, no lo he visto. No, aquí está hablando de los que ya murieron en el Señor, ¿verdad? Que es como que están durmiendo. Acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ojo, una persona sin esperanza es una persona triste. Y más aún, es una persona en depresión. ¿Cuánto se gasta en sedantes, en medicina para los nervios, para calmar la ansiedad, para dormir, etcétera, etcétera? Son millones de millones que la gente está gastando. Porque, por ejemplo, para un profesional de la salud que no tiene a Cristo, no hay otra opción. Solamente la medicina. No hay otra opción. Pero hermanos, para los que creemos en el Señor, sí hay opción. Y es la opción. Y se llama Jesús. Él es la vida.
Él es la vida. Él es nuestra esperanza. Entonces dice, para que ustedes, dice la Escritura, no deben estar tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, asumiendo que vamos a estar vivos cuando Cristo venga, ¿verdad? Yo espero que sí, hermanos, yo espero que sí. Le pido al Señor que venga ya, que venga pronto. El 15 otra vez. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no iremos antes a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y mire el verso 18. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, con estas verdades. Se dice que el saludo de los creyentes del primer siglo solía ser Maranata. Nuestro saludo común hoy en día es buenos días o Dios le bendiga, ¿verdad? Está bien. Pero ellos, su saludo era Maranata, Cristo viene. Constantemente estaban recordando, Cristo viene. De hecho, la cena del Señor la celebraban cada domingo, cada semana, en la noche. Por eso se llama Cena del Señor, porque cenaban. Yo la primera vez, ¿verdad?, que llegué a Iglesia Bautista Miramonte a mis 17 años, yo no era creyente, me convertí al Señor como unos 3 meses después de estar asistiendo, pero de pronto yo oí al pastor que dijo, hermanos, este próximo domingo vamos a tener Santa Cena. Y yo en mi ignorancia, a ver, cena, dije yo. Pues se refería a la ordenanza, ¿verdad?, que se celebraba allá por 1975, 76, como se suele celebrar ahora. Pero cuando ya su servidor llegó a ser pastor, pastoreaba una iglesia en Ciudad Merliot, en ocasiones celebrábamos la Cena del Señor con cena. Entonces nos reuníamos en la noche, ¿verdad? Hacíamos grupos, como grupos entre grande y pequeño, ¿verdad? Pero toda la iglesia formamos 4 grupos y cada grupo se organizaba y teníamos cena, comíamos, porque así lo hacían en el Nuevo Testamento. Y luego teníamos ya, ¿verdad?, la parte en sí de la ordenanza. Pero lo que estoy diciendo es, vivir sin Cristo es vivir sin esperanza. Y la gente que vive sin esperanza solo existe, solo la va pasando. Qué triste vivir así cuando podemos vivir con Jesús. Hermanos, esperanza es un elemento, un ingrediente esencial en la salud emocional, psicológica y espiritual de una persona. La Biblia dice en 1 Timoteo 1:1, se los leo: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Qué lindo es vivir así, con Jesús, teniendo a Jesús como nuestra esperanza, gozando de esta relación con Él. Ahora, si usted
a estas alturas reconoce que vive sin esperanza. Reconoce que el pecado le domina, le controla. Queremos decirle, hay algo mejor para usted. Cristo vino para morir por nosotros, pero vino también para matarnos y resucitarnos y darnos una vida nueva. Dios quiere que usted tenga esa vida nueva. En sus fuerzas usted no puede. En sí mismo usted no puede llegar al cielo. Tiene que nacer de nuevo. ¿Y esto cómo se hace? Recibiendo a Cristo en el corazón como Señor y Salvador. Y cuando usted lo hace, entonces usted es incluido con Jesús en su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Solamente hay un modo: a través de Cristo. Pero Cristo se ofrece, como se ofreció para nosotros en el pasado, se ofrece para usted en el presente. Él quiere ser su Señor y su Salvador. Si alguien quiere tomar esta decisión de entregarle hoy su vida a Jesús, dígale las siguientes palabras desde lo más profundo de su corazón: Señor, gracias por haber entregado tu vida por mí, porque me amaste y tuviste compasión de mí. Yo reconozco que he pecado contra ti, que merezco la condenación eterna, que por méritos propios no puedo agradarte y no puedo llegar al cielo. Por eso, en arrepentimiento, yo te pido perdón por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Ven a mi corazón, Señor, en este momento. Sálvame. Me entrego a ti. Si alguien hizo esta oración en esa misma actitud de estar orando, quiero animarle para que al terminar este culto se acerque a alguien de la iglesia, el pastor, alguno de los ancianos, líderes, para compartirle esta decisión y pedir consejo. Pero ahora también quiero dirigirme a todos nosotros, los creyentes. Mi hermano, mi hermana, aquí está el plan de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que caminemos en victoria, en la victoria de Jesús. Dios quiere que vivamos alejados del pecado, en el poder del Espíritu Santo. Esa es la vida que Dios ha diseñado para usted y para mí. Pero si usted muy honestamente dice, no estoy viviendo así, en este momento yo le animo a que vengamos al Señor, que nos quebrantemos de corazón delante de Él, pidiéndole perdón y pidiéndole al Señor que tome el control de nosotros. Padre, gracias porque tú eres grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, por esta novedad de vida que has traído para nosotros en Cristo Jesús. Queremos vivir así, Señor. Queremos ser guiados por el Espíritu Santo. En este momento nos arrepentimos, te pedimos perdón, nos entregamos a ti y te pedimos que tú nos gobiernes, que tú nos controles, que tú nos guíes. Que sea así como vivamos, Señor. Gracias por haberlo hecho todo por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y una última palabra, hermanos, porque cuando ya hay un hábito pecaminoso con el que estamos lidiando y sentimos que es como las llantas del carro, ¿verdad?, que están patinando y no avanzamos, es momento de pedir ayuda, ¿verdad? Busquemos a alguien, el pastor, uno de los ancianos, un consejero, ¿verdad?, muy maduro, que nos pueda ayudar
porque somos un cuerpo en Cristo y nos necesitamos los unos a los otros. Que Dios nos bendiga.